¿Qué tal amigos de su canal de GOAT? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su canal. Yo soy Benjair Ulaje, les doy la más cordial bienvenida. Es un gusto para mí poder estar esta tarde, noche o mañana, donde nos estén viendo, pues para platicar. Vamos a estar analizando y haciendo nuestras predicciones de lo que va a ser UFC Vegas 34 o Jared Cannonier versus Kelvin Gastelum, una cartelera que vamos a estar analizando las peleas de la cartelera principal, el main card, una cartelera bastante buena después de un fin de semana donde no hubo UFC, hubo otras actividades en Bellator, en otras empresas de artes marciales mixtas, y regresamos a la actividad en esta ocasión en esta buena cartelera, la verdad. Entonces vamos a estar compartiendo con ustedes nuestras predicciones y vamos a platicar de las peleas de esta cartelera estelar. Así que pues vamos a darle en este momento. Estamos viendo aquí. Esta es la cartelera que vamos a estar analizando. Pues ya lo dijimos en la pelea estelar, el peleador Jared Cannonier enfrentando al peleador de origen mexicano con raíces mexicanas, uno de los atletas en las 185 libras que siempre da de qué hablar. Estamos hablando de Kelvin Gastelum. Qué buena cartelera vamos a ver, ¿eh? Entonces aquí estamos viendo. Estas son las peleas de la cartelera principal. Desde Alexandre Pantoja contra Brandon Royval. Aquí estamos viendo. Vamos a ir avanzando en esta cartelera principal. Y vamos a empezar con esta pelea que se ve muy, pero muy, muy interesante. Estamos hablando de Alexandre Pantoja, el brasileño. Ahorita vamos a estar revisando sus números, su récord. Aquí lo tenemos. Es un peleador que ha estado enfrentando pues a lo mejor de esta categoría y ha enfrentado inclusive y venció al actual campeón Brandon Moreno. Aquí vamos a estar revisando su récord profesional, que viene de enfrentar y vencer a Manel Capé por decisión unánime en el 2021. Ahí tenemos su récord. Y antes de eso enfrentó a Askar Askarov, perdió también por decisión. La verdad es que Pantoja es un peleador muy consistente en el sentido de su juego de pelea, pero como lo vemos aquí, pues ha estado, digamos, coqueteando con las derrotas y las victorias antes de enfrentar a Askar Askarov. Venció a Matt Schnell y también antes de eso había perdido por decisión ante el ex campeón de los pesos mosca, Davidson Figueiredo. Así que vemos que es un peleador que tiene otras victorias importantes sobre Wilson Rice, este peleador que ya no está en UFC. Entonces es un peleador que podemos decir que es inconsistente, pero es un peleador muy fuerte, muy duro. Entonces va a tener una pelea complicada contra Brandon Royval, que este peleador se apuntaba como uno de los, yo todavía lo creo que es uno de los serios contendientes, y en un futuro de esta división, las 125 libras. Hace poquito, en su pelea más reciente, enfrentó al campeón Brandon Moreno y tuvo una lesión en la muñeca. Me parece que lo sacó de la contienda. Fue una pelea que perdió por TKO. Así que vamos a estar revisando sus victorias, sus triunfos en este récord que tiene. Aquí lo vemos. Como ya lo dije, viene de ser derrotado por TKO. Bueno, fue una lesión en su hombro, pero antes de eso le derrotó a Kai Kara-France, que también es uno de los peleadores que vamos a decirlo contendientes, ¿no? Que pueden hacer cosas interesantes en las 125 libras, y lo derrotó por la vía de la guillotina. Entonces es un peleador que tiene, me parece, muy buen suelo, pero también es un peleador con un striking bastante atractivo.
y es un peleador muy largo para esta división. Entonces Brandon Royval se presenta como un fuerte peleador. Va a ser una pelea interesante de ver por los estilos. Entonces tenemos a Brandon Royval y Alexander Pantoja. Alexander Pantoja enfrentando a Brandon Royval. Me parece, y yo creo que por el balance de, digamos que de los estilos de ambos peleadores, Pantoja es un peleador un poquito más, digamos que más clásico, vamos a decirlo de esa manera, y Brandon Royval es un peleador más ofensivo, con muchas variantes en su striking. En esta pelea yo voy a dar por ganador, creo que mi predicción es Brandon Royval por decisión puede ser, o por, voy a decir que decisión, creo que se la va a llevar por decisión unánime, así ahí tienen. Ahora vamos a ver a Binks Pichel enfrentando a Austin Hubbard, también en la cartelera estelar, en la división de los ligeros. Ahí tenemos, vamos a ver un poco de Binks Pichel, que es un peleador pues que digamos que de media tabla para abajo puede ser en los ligeros. Vamos a revisar su récord profesional, tiene 13 victorias y 2 derrotas. Vamos a ver cómo ha estado evolucionando, pues su pelea más reciente la ganó ante Jim Miller, un peleador que todoterreno, un peleador de 1000 batallas en UFC, que tiene muchísimas peleas. Así que esto nos habla del potencial que tiene Bing Pichel. Entonces, y antes de eso, enfrentó también a Roosevelt Roberts, así que viene de 2 victorias de manera consecutiva. Y antes de eso, tuvo una derrota complicada ante uno de los, digamos, peleadores fuertes ahorita en las 155 libras de UFC. Estamos hablando de Gregor Gillespie, es un peleador muy duro. Entonces, creemos que Bing Pichel también va a presentar pues un duelo interesante en su siguiente combate. Ahí tenemos que va a enfrentar a un Austin Hubbard que vamos a revisar ahora mismo. Creo que es una pelea bastante pareja de entre dos peleadores que difícilmente así como se ve en la situación y como están los pesos ligeros y las divisiones ahora mismo en UFC, me parece que va a ser difícil que veamos disputar en algún momento el cinturón a cualquiera de estos dos peleadores, vamos a ser sinceros. Aquí revisamos que Austin Hubbard viene de una victoria importante sobre Dakota Bush en el UFC Fight Night de hace unos meses, este mismo año, y antes de eso fue derrotado por Joe Solecki, un peleador duro de las 155 libras, así que vemos que son peleadores pues que pueden sacar buenos triunfos o buenas actuaciones, pero como le digo yo, no creo que los vayamos a estar viendo contender por el título en algún momento. Es muy difícil verlos, pero es una de esas peleas en pesos ligeros parejas. Yo creo que se la va a llevar Bing Pichel por TKO en el segundo asalto. Y vamos a pasar al siguiente combate entre Chase Sherman enfrentando a Parker Porter. Este combate en los pesos completos. De Chase Sherman hemos visto más cosas en UFC. Tiene más experiencia, tiene más peleas dentro de esta empresa. Así que ahorita vamos a recordar y a recapitular su récord profesional que tiene 15 triunfos, 7 derrotas. Este peleador que nació en 1989 y entrena en el American Top Team. Sabemos que este gimnasio tiene buenísimos peleadores, es un gimnasio muy completo que siempre tiene a peleadores contendiendo ahí por títulos. Y vemos que su pelea más reciente fue una dura derrota ante la leyenda Andrei Arlovski este año también por decisión. Y antes de eso tenía una victoria importante sobre Ike Villanueva. De Chase Sherman podemos esperar todo, la verdad. Antes de eso, Chase Sherman había estado en Bare Knuckle FC. Vemos que tiene ahí 2 peleas en Bare Knuckle, luego estuvo en Island Fight. Digamos que es un peleador
interesante en los pesos completos. Tampoco siento que lo vayamos a ver pronto por ahí, verlo contender por el cinturón de esta división. Y su contrincante, digamos que es un peleador de las mismas capacidades, del mismo nivel. Parker Porter también no tiene muchos combates en UFC. Ahora vamos a estar revisando sus números. Vemos que tiene un récord profesional de 11 victorias y 6 descalabros. Este peleador Parker Porter. Y digamos que en su segunda pelea dentro de UFC, venció a Josh Parisian. Ese es su segundo compromiso que tuvo en UFC. También es un peleador que tiene poca experiencia dentro de la empresa. Antes de eso, fue derrotado por Chris Daukaus. Una derrota por golpes. Así que son dos peleadores muy parejos en ese sentido. Y me parece que este triunfo va a ser para Chase Sherman. Se va a llevar la victoria por decisión unánime. Ahí tienen esta predicción que estamos haciendo para las peleas de UFC Fight Night, UFC Vegas 34, que va a ser este fin de semana, el 21 de agosto. Vamos a seguir viendo y repasando la siguiente pelea. Y ahí tenemos a Clay Guida, un histórico peleador de UFC, un incansable peleador de las 155, de las 145 libras. Es un peleador que ha estado subiendo y bajando de división, pero siempre se mantiene activo. La verdad es que tiene cualquier cantidad de peleas. Ahorita vamos a estar revisando, aquí lo vemos ya, a Clay Guida. Es un peleador muy veterano que tiene más de 50 peleas en su haber. Vemos 36 victorias y 20 derrotas. Un peleador muy característico en su estilo de pelea. Sabemos que tiene muy buen cardiovascular. Ese es algo de las cualidades que tiene y siempre presenta un muy buen cardio. Aquí vemos ya que va a enfrentar a Mark O. Madsen y viene de vencer a Michael Johnson, un peleador también muy experimentado. Le ganó por decisión y antes de eso perdió igual por decisión ante Bobby Green. Y antes de eso, Gregor Gracie, que entonces vemos que también perdió ante Jim Miller. Este peleador, Clay Guida, tiene cualquier cantidad de peleas, como ya lo dijimos, y va a enfrentar a un peleador que la verdad tiene pocas peleas en UFC, pero siempre se ha hablado muy bien de Marco Madsen. Es un peleador que ahorita con todo esto que acaban de pasar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este peleador tuvo participación en Juegos Olímpicos, fue medallista olímpico, es un peleador con una lucha impecable. Eso es una de las cualidades que presenta siempre en sus combates y vamos a revisar su récord. Sabemos que es un peleador invicto hasta el momento con 10 triunfos y 0 derrotas. Ahí vemos esta foto que tiene. Es un peleador que representa a Dinamarca y ya lo vemos ahí. Es un peleador exolímpico. Nació en 1984 y vamos a revisar sus peleas más recientes. Viene de derrotar a Austin Hubbard, a un peleador que va a estar en esta cartelera. Y antes de eso, en UFC, en su debut, le ganó a Danilo Beluardo. Así que es un peleador que este va a ser su tercera aparición en UFC contra un contendiente complicado, contra un contendiente las 155 libras muy duro, como lo es Clay Guida. Así que no va a ser una pelea que creo que por el choque de estilos, Clay Guida maneja muy bien lo que son los derribos y la presión ahí muy cerca de la jaula. Se va a enfrentar a un peleador olímpico un luchador olímpico muy fuerte. Va a tener que replantear quizás esta estrategia que va a presentar. Entonces ahí tenemos a un duelo muy interesante en las 155 libras, que va a ser la pelea coestelar de esta noche. Y mi predicción para este combate entre Clay Guida y Mark Madsen es que se la va a llevar Mark Madsen por decisión unánime. Vamos a ver una nueva derrota de Clay Guida.
Estamos hablando de Jared Cannonier, un peleador que tuvo participación en los completos, en los semicompletos y ahora está en los pesos medianos, que está haciendo cosas interesantes, aunque viene de una derrota, una dura derrota ante el peleador Robert Whittaker, el ex campeón de UFC de las 185 libras. De Jared Cannonier podemos hablar cosas muy interesantes. Es un peleador que atléticamente es muy duro, entrena muy bien, se le ve su físico siempre a tope, al más alto nivel, y que se le está viendo muy bien en esta división de las 185 libras, a pesar de esa derrota que tiene más reciente ante Whittaker. Sabemos que tuvo después de la pelea, él decía y comentaba que tenía una lesión, una fractura en su pie derecho, me parece, si no me equivoco, y eso lo limitó para enfrentar a Robert Whittaker. Pues sabemos que en este deporte no debe haber pretextos, pero antes de eso, en las 185 libras, derrotó a Jack Hermansson, un peleador durísimo, y a Anderson Silva. También antes de eso, derrotó por golpes a David Branch, que es un peleador que venía de otra empresa, que estaba haciendo cosas importantes y que era el campeón de una empresa distinta a UFC. Y entonces tenía antes de esa derrota ante Robert Whittaker tres triunfos de manera consecutiva, así que quiere volver a la senda del triunfo. Y creo que ante Kelvin Gastelum, ahorita vamos a estar hablando más a fondo, tiene una oportunidad interesante porque, como sabemos, si uno de las dificultades que siempre ha presentado Kelvin Gastelum es esta inconsistencia, ¿no? Sabemos que es un peleador durísimo, que tiene un boxeo muy bueno, muy depurado, pero se le presenta siempre esta situación, que es un peleador que no logra ligar triunfos de manera consecutiva y alargar sus rachas, ¿no?, de victorias. Ahorita vamos a estar revisando de manera más concreta el caso de Kelvin Gastelum, que si bien es un peleador muy bueno, con con una quijada muy fuerte y muy dura, tiene esta situación, ¿no? Vamos a estar revisando que también viene de una derrota ante Robert Whittaker, que fue alguien que Robert Whittaker también derrotó a Jared Cannonier, y antes de eso había derrotado a Ian Heinisch, un peleador pues bastante regular, ¿no? Un peleador de media tabla para abajo también, y antes de eso, de esa victoria, había sido derrotado por Jack Hermansson, por Heel Hook. Ahí tenemos esta revisión y como lo vemos aquí, venía de 3 derrotas consecutivas, así que el haber derrotado a Ian Heinisch, pues le salvó, digamos, el pellejo, ¿no?, para poder enfrentar después a Robert Whittaker. Y viene de una derrota difícil, así que es una pelea muy interesante en las 185 libras. Estos dos peleadores que se les puede considerar como duros contendientes al título de Israel Adesanya. Es una pelea de dos atletas con dos estilos muy concretos, ¿no? Cada quien. En el caso de Jared Cannonier, es un peleador que utiliza su fortaleza física, imponiendo su lucha, y tiene unas manos muy potentes, ¿no? Debido a esa, pues como viene de divisiones muy grandes, tiene esa potencia en sus puños, ¿no? Y se le ve muy fuerte en las 185 libras. Y en la parte de Kelvin Gastelum, sabemos que tiene este striking muy bueno, entrena en Kings MMA con Rafael Cordeiro, es un entrenador muy bueno que ha entrenado a leyendas de las artes marciales mixtas. Eh, se ha acoplado muy bien en este gimnasio, pero vemos que no ha sabido enracharse, ¿no? Se le complica muchísimo enracharse. Me parece que si, digamos, vuelve a tener una derrota, lo cual es complicado para él, pues UFC se va a poner un poquito pesado con él, ¿no? Así que creo que esta es una oportunidad de oro para Kelvin Gastelum para volver a obtener una victoria importante sobre un peleador muy duro como Jared Cannonier. Es una pelea que va a sacar ahí
choques eléctricos. Va a ser una muy buena pelea. Yo estoy, la verdad, muy entusiasmado por ver este combate. Y si logran una victoria importante y con un resultado muy contundente, cualquiera de los dos se va a poner ahí como uno de los siguientes contendientes al título de las 185 libras. Así que esta pelea tiene todos los ingredientes para ser un tirototote. Y sabemos que Kelvin Gastelum casi no falla en las peleas, ¿no?, de estelares. Es un peleador que tiene una quijada fuertísima. Ya nos ha demostrado en diferentes ocasiones, cuando vimos esa pelea contra Israel Adesanya, que los fueron 5 asaltos muy buenos, pero en los últimos asaltos y en el quinto round, la verdad es que fue una batalla muy extenuante para él. Y al finalizar este quinto asalto, pues prácticamente se fue a la lona como 2 o 3 veces. Israel Adesanya lo estaba tocando de manera muy dura. Entonces, a pesar de eso, sabemos que tiene una buena quijada. Es un peleador a prueba de balas. Es un peleador muy duro que se le critica mucho quizás por esta parte, ¿no?, de que no presenta un físico súper atlético, marcadísimo, completo en esa situación. Es un peleador que entrena muy bien y que siempre es muy duro, y a cualquier peleador que se le presente le va a sacar canas verdes, la verdad. Esto habla muy bien de Kelvin Gastelum, ¿no? Es un peleador que representa muy bien las artes marciales mixtas. Lamentablemente esta situación que tiene, ¿no?, de no ser un peleador constante, así que tiene que sacar un triunfo sí o sí. Y para dar ya nuestra predicción de este combate estelar, una pelea que, si se analiza como la estamos ahorita platicando, creo que ambos peleadores son muy completos, son muy duros, y creo que es una pelea, desde mi punto de vista, difícil de predecir, pero la verdad es que sí tengo claro, al menos yo, la parte, a quién voy a estar, digamos, dándole mi predicción. A pesar de que es una pelea complicada por los estilos y, digamos, por el atleta que es Kelvin Gastelum y por el peleador que es Jared Cannonier, mi predicción para esta pelea estelar es que se la va a llevar Jared Cannonier por decisión o por knockout en el segundo asalto. Ahí tienen este resultado que va a ser positivo para Jared Cannonier. Así que, pues ahí tienen este repaso de la cartelera estelar de esta gran cartelera. Si bien no es un evento numerado, tiene peleas muy interesantes, y la pelea estelar es una joya. Entonces ahí tenemos el análisis y predicciones de esta cartelera de UFC Vegas 34. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Les agradezco mucho a los que estuvieron ahí comentando. Déjenos sus comentarios de quiénes van a ganar estos combates, cuáles son sus predicciones para esta gran cartelera ahí. Yo soy Benjair Ulaje, me despido y nos estamos viendo en un próximo round de estudio.